a la ciudad de Medellín, una ciudad hoy con un amanecer con un sinsabor muy grande, con un sinsabor porque hemos empezado a darnos cuenta de que todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo, de denuncias, de pruebas, de argumentos, de entregarse a la oposición, con lo difícil que es hacer una oposición frente a modelos de ciudad donde los consejos municipales siempre habían estado cooptados por los gobiernos de turno. Nos amanecemos con el sinsabor de decir, teníamos razón, y duele mucho. Duele mucho ver que los recursos públicos de la ciudad de Medellín están hoy en manos de un gobierno corrupto, un gobierno mentiroso, un gobierno que llegó a dividir la ciudad con su discurso y que va a quedar en la historia de Medellín no solo como el gobierno con mayor desprestigio, como se ve en todas las encuestas de opinión, sino que va a ser, no me queda la menor duda, el gobierno con mayor número de personas que tendrán dificultades con la justicia en el futuro. Este será mi último discurso como vocero de la oposición. Cambiaremos y tendrá la bancada del Centro Democrático un nuevo vocero en las próximas sesiones. Pero yo quiero tomarme hoy la vocería de una oposición más que de partido político. Es de una ciudad que ha sido activa en la defensa de los recursos públicos. Una vocería de la oposición que ha estado no solo aquí en el Consejo de Medellín, sino en los medios de comunicación que también han sido perseguidos por el gobierno municipal, por las vedurías que valientemente se han enfrentado a toda la máquina estatal del gobierno de Medellín pagada con recursos públicos, entre otras todas las bodegas falsas que nos atacan, señores concejales, y que atacan a los medios de comunicación, son pagadas con recursos públicos. Y una vocería de la oposición, especialmente de ciudadanos valientes que han decidido enfrentar este gobierno, servidores públicos, lo han hecho contratistas de este municipio que han sido presionados en distintas ocasiones. Y esa es la vocería de muchas cosas que queremos decir hoy. Más que personal, es una vocería de una oposición que valientemente ha enfrentado la corrupción en Medellín. Y no es una corrupción etérea. Una de esas corrupciones, cuando se habla, muchos hablan de la lucha contra la corrupción de forma etérea, que ha sido directa, concreta, argumentada, con pruebas, que reitero, se levanta uno con el sinsabor de la lentitud del accionar de los órganos de control, del silencio cómplice de muchos de los concejales y exconcejales que ahora empiezan a hablar en contra de esta administración. Y muchos que van corriendo de partido en partido, de oportunidad en oportunidad, buscando desmarcarse del gobierno actual de la corruptela de Quintero. Así que el silencio cómplice de los concejales de Medellín, muchos hoy aquí sentados esperando que supuestamente actúen los órganos de control, que es lo que suelen decir, definitivamente la ciudad sí tiene que abrir los ojos frente a esas formas, porque una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero particularmente como servidores públicos, es denunciar la corrupción en todas sus formas. Yo quiero hacer un corto recuento de algunos casos, son cientos más que se han denunciado en este Consejo de Medellín. Reitero, con pruebas, con seriedad, con argumentos. Y no lo ha hecho solo Alfredo Ramos, lo han hecho concejales del Partido Centro Democrático y de muchas otras bancadas, con entereza, con firmeza, sin temores, con todo lo que eso ha significado de persecución, reitero, de pasividad de los entes de control, porque parte fundamental de la corrupción es cooptar los entes de control para que ellos dilaten las investigaciones, las cierren a la brevedad, como lamentablemente sucedió con la Contraloría de Medellín, cerrando
la investigación de Buen Comienzo hace unos pocos tiempos, a pesar de la imputación que se hizo ayer. Es algo increíble que eso suceda. Funcionarios que todos conocemos en los órganos de control, que son fichas políticas, clientelistas, allá puestos como contralores auxiliares y delegados. Requerimos profundas modificaciones en la forma como se selecciona tanto el contralor como el personero municipal y la forma como se definen todos los delegados, auxiliares, todas esas personas de libre movimiento y remoción que, reitero, se volvieron hace mucho tiempo, pero particularmente ahora en este momento crítico de la corrupción, fichas políticas y clientelistas, y cada uno sabe quién es jefe de quién. Así que callan voces porque son los puestos básicamente de fichas de aquí, de personas que están sentadas en este Consejo Municipal. Pero quiero hacer ese recuento muy breve de algunas de las denuncias que se han hecho, reitero, con valentía y con entereza en este recinto, para que después no vengan a decir que cuál es la corrupción que hay en Medellín, que no se sabe cuáles son las denuncias. Vamos a recordarlas brevemente. El bloque 27 de la plaza de la Central Mayorista de Antioquia. Ese bloque lo entregó la Secretaría de Suministros a una empresa de arrendamientos de amigos de Daniel Quintero, entre ellos el esposo, que es el dueño de la empresa de arrendamientos, que era esposo o es esposo de la exsecretaria de Gestión Humana del municipio de Medellín. Allá se le entregó la administración de la Central Mayorista, le entregó en su barriendo a esa empresa de arrendamientos, y ella, de una forma bastante extraña, triplica el valor del canon de arrendamiento a cada uno de los propietarios, más bien de los arrendatarios, las personas, de los comerciantes que tienen allá sus puestos, que le triplican y les triplicaron el valor de los arrendamientos. Se están enriqueciendo con recursos públicos, reciben más de 600 millones de pesos mensuales esa empresa de arrendamientos. ¿Por qué no lo hace el municipio de Medellín? Porque se lo entregaron al esposo de la exsecretaria de Gestión Humana de la ciudad. Eso es una forma de corrupción clarísima, que se ha denunciado públicamente y en la que no ha habido accionar de los órganos de control. Vamos con otros temas. Ay, hombre, la Clínica del 80. La Clínica del 80, una clínica que entre muchas otras cosas se denunció con claridad, y hay denuncias en la personería de contratistas que les pidieron que inflaran las facturas y no ha pasado absolutamente nada al respecto. Pero no solo eso, se hizo con un objeto muy concreto, era hacer unas adecuaciones específicas. Se entregaron 23.000 millones de pesos para que se hicieran unas adecuaciones muy concretas para que hubiera unidades de cuidados intensivos. Y no hubo una sola unidad de cuidado intensivo en esa clínica. La pregunta es, además de los elevados costos, además de que eso ni siquiera está hoy en el municipio de Medellín, eran unos recursos que se invirtieron a una clínica privada, porque el alcance de ese objeto, que tenía, reitero, unas adecuaciones muy concretas para hacer UCI, no termina habiendo una sola UCI y no pasa nada en los órganos de control frente a esas denuncias que se han hecho muy concretas frente a la clínica de la 80, la antigua clínica de Salud de la 80. Telemedellín, además de hacer mandados y hacer favores, se denunció claramente cómo se entregaron recursos públicos a entidades que ni siquiera, o a empresas, páginas web, páginas de Facebook que ni siquiera estaban constituidas legalmente, y se les entregaron recursos públicos para que hicieran propaganda a favor de la administración municipal. Esa que ustedes muchas veces lo ven, que llega a través de WhatsApp con la base de datos de Medellín Me Cuida seguramente a cada uno de nuestros celulares con noticias mentirosas. Esas medios de comunicación piratas, falsos, son los que patrocinamos con recursos públicos de Telemedellín. ¿Dónde están las investigaciones sobre el uso de recursos públicos de los ciudadanos de Medellín para falsos medios de comunicación a través de Telemedellín? Sin contar la compra de influencers y de bodegas, que ya es el pan de cada día en todas las administraciones. Sigamos. La empresa de seguridad urbana, la empresa de seguridad y soluciones urbanas, que le cambiaron, entre otras, el nombre y el objeto social, para abrir eso como una máquina de corrupción absoluta. ¿Cómo es posible que dentro de los requisitos habilitantes para un contrato tan grande como el contrato de vigilancia y de seguridad
que al año entrega más de 100.000 millones de pesos de las secretarias de despacho a la ESU para que lleve la vigilancia de las diferentes instituciones, entidades del municipio de Medellín, de todos los edificios del municipio de Medellín. ¿Cómo es posible que a través de los requisitos habilitantes, por ejemplo, se permita hacer que todo el poder y toda la decisión de cuáles son las empresas que van a participar en los procesos de vigilancia, ya van 2 procesos de vigilancia que se han hecho, se haga en cabeza de personas naturales, no en lo que es la empresa, no en la persona jurídica, sino que personas naturales que trabajan en la empresa, esa es la que sea el decisivo para que muchas de las empresas puedan participar. Y la queja existe, es abierta, es pública. Las empresas de vigilancia de Medellín, que hace mucho tiempo tienen prestigio, muchísimas, decenas de ellas, han hecho la denuncia pública de qué pasa con la forma amañada y de esa manera trajeron unas empresas que nadie conoce, que no tienen ni siquiera permiso a la supervigilancia para operar en Medellín y tienen hoy contratos de cientos de miles de millones de pesos. Y lo hicieron por segunda vez a finales del año pasado. El mismo proceso, igualitico, un requisito habilitante en cabeza del representante legal, que tuviera 12 años como representante legal de la empresa. ¿Quién no puede comprender en los más básicos conceptos de derecho que esa es una forma de amañar la contratación pública? Que ahí hay un delito de corrupción y no pasa nada en los órganos de control. Sigamos. El DAGRED, además del manejo de los recursos en pandemia, el DAGRED le entregó, y está claro, está comprobado, recursos al Tecnológico de Antioquia para que allá hiciera contratos fantasmas, contratos piratas. Exnovias de un exconcejal de Medellín, hoy flamante senador de la República. Las exnovias estaban en la nómina del Tecnológico de Antioquia, a través de ese contrato del DAGRED. Les pagaban y no trabajaban, y sabían, ni siquiera sabían por qué les entraba la plata, muchas de ellas. Y las exnovias de ese concejal estaban en esa nómina del DAGRED, y ahí están las denuncias, y no pasa absolutamente nada. La semana pasada comió con el secretario de Hacienda, allí ese flamante senador. Metroparques. Metroparques, ya le muestro. Metroparques. Metroparques, hace mucho tiempo, además de los cambios que tuvo en su objeto social para ampliarlo y terminar haciendo lo que le viniera en gana a Metroparques, modificaciones, entre otras, que el propio Consejo de Estado había dicho que eran ilegales, que tenían que hacerse a través de este Consejo de Medellín. Hicimos una demanda, inclusive todavía está en los tribunales, a ver si algún día se mueve la justicia en este país. Hicimos una demanda de la forma como Metroparques modificó, reitero, brincándose a este consejo su objeto contractual. Y de esa manera, Metroparques empezó a contratar una gran cantidad de cosas. Hemos presentado con claridad, como por ejemplo terminaron contratando a través de Metroparques las adecuaciones de las oficinas del ISBIMED, que además tuvieron un extracosto de 2.000 millones de pesos. Pero no solo eso, una cantidad de contratismo del INDER a Metroparques para que allá se entregara a una cantidad de entidades y empresas de logística que nada tenían que ver con el objeto del INDER para que se hicieran todas las actividades deportivas de la ciudad. Y ahí están las denuncias desde el primer momento. Sigamos. Presupuesto participativo. Más de 250.000 millones de pesos que se entregan al año. 5% del presupuesto de inversión de esta ciudad. Y se ha presentado claramente la forma como se inventan las votaciones a través de medios digitales, a través de la votación web, pero adicionalmente después cómo se entrega la contratación pública a entidades locales de cada una de las comunas asociadas a consejeros comunales de planeación o a ediles, a través de personas cercanas a los ediles. Las denuncias están puestas, concretas, con nombres propios, las entidades, y aquí se han hecho públicamente y no pasa nada en los órganos de control. El Hospital General, ¿cuántas veces lo hemos dicho acá?
la forma como han amañado los procesos contractuales de alimentación, de telemetría, de lavandería, de aseo de mantenimiento, en fin, muchos de los procesos contractuales del Hospital General, con graves incumplimientos, como todo lo hemos visto en los medios de comunicación, cómo se quejan los pacientes de los problemas de alimentación en el Hospital General de Medellín. Y allá sigue el gerente y siguen los mismos contratistas. Y a pesar de las múltiples denuncias en los órganos de control, no pasa nada en el Hospital General de Medellín, que se lo están robando, además con cierres, como ya todos lo hemos visto, con cierres de muchos de los servicios por cuenta de la pésima administración, de la administración corrupta del Hospital General. Me podría quedar aquí dando ejemplos de lo que pasa en el área metropolitana, de lo que pasa en Metrosalud, de lo que pasa en EPM, de lo que pasa en Afinia. Se han dicho acá en este recinto del Consejo Municipal, el Consejo Distrital, para que nos demos el nuevo estatus. Todavía estamos esperando, porque lo de educación, lo de Buen Comienzo, cómo se había entregado a Colombia Avanza, cómo se habían entregado 21.600 millones de pesos, pero no solo eso, a las 3 semanas se le entregó otro contrato de paquetes alimentarios por 7.000 millones de pesos a Corporación Colombia Avanza. Esa cuestionada le entregaron a dedo esta administración casi 29.000 millones de pesos en 3 semanas, con las adiciones presupuestales posteriores que hubo. Sin contar, evidentemente, muchas de las denuncias que se han hecho en materia de PAE, a través de procesos amañados para la contratación del PAE en Medellín, o lo que está pasando con las presiones políticas en la Secretaría de Educación. Sacan a muchos de los psicólogos del programa Entorno Protector por cuenta de que no hacen parte de un movimiento político de la Secretaría de Educación. Eso es lo que pasa en Medellín. Y reitero, podríamos quedarnos hablando horas y horas y horas de las denuncias que se han hecho en esta ciudad. Reitero, ante la mirada pasiva de la Contraloría de Medellín, lamentablemente, que reitero, cerró hace unas pocas semanas la investigación de Buen Comienzo, la misma la imputación de anoche. Pero adicionalmente, la Personería de Medellín. Yo quiero hacer una solicitud muy especial a la Procuraduría General de la Nación para que asuma todas las competencias que hoy tiene en materia disciplinaria la Personería de Medellín. El Personería de Medellín ha demostrado a todas luces que es una ficha política de Daniel Quintero. No pasa nada en la Personería. Ahí dan unos contentillos abriendo unos pliegos de investigación de vez en cuando, para después terminar en dilaciones absolutas de los procesos donde no pasa absolutamente nada. Porque esto todo lo conoce la Personería de Medellín. Todo esto que hemos hablado y muchas denuncias más que no aparecen aquí. El Personería de Medellín es otra ficha politiquera del gobierno de Daniel Quintero. Y vamos a pedir formalmente a la Procuraduría que tome la investigación de esos procesos que hoy están en la Personería de Medellín. Demostraron absoluta incompetencia y complicidad con la corrupción de esta ciudad. Eso sucede con la Personería de Medellín. Qué indignidad estar uno con la representación de no solo los derechos humanos, sino en particular de la función disciplinaria, ante tantos errores y tantas dificultades, tantas irregularidades de los funcionarios de Medellín, y no pase absolutamente nada en esta ciudad. En eso estamos, en eso estamos. Eso es lo que pasa en esta ciudad, ante la mirada, reitero, impávida de los órganos de control, pero aquí hay ciudadanía, aquí hay concejales, aquí hay veedurías, aquí hay medios de comunicación que seguiremos denunciando, que después nos dicen qué pasa en los órganos de control. Bueno, ahí de a poquito van llegando las decisiones, de a poquito. No tenemos grandes esperanzas en lo que suceda, lamentablemente, en la Contraloría, con el respeto que me da el señor Contralor que está aquí presente, mucho menos en la Personería, que se ha demostrado absoluta incompetencia, reitero, absoluta politización, y ahora ya no vengan a sacar una cantidad de nuevas investigaciones de último minuto para que después, en un tiempo, terminen con el cambio de gobierno, con el cambio de personería, todas cerradas, porque no se encontraron por los cambios que hubo y porque empiezan las dilaciones tradicionales
con las que la justicia, aliada a la impunidad, termina convirtiéndose, señor Personero. Ya estaba diciendo que lamentablemente usted no ha estado a la altura en materia disciplinaria de lo que debe suceder en Medellín. Que la personería es una ficha política del señor alcalde de Medellín, que ustedes les han hecho cientos de denuncias y no han hecho absolutamente nada. Debería darle pena realmente y darle la cara a esta ciudad sobre lo que usted, con omisiones, ha permitido que permee la corrupción en Medellín. Seguiremos en esa denuncia, sin temores. Lo haremos una y otra vez. Y a todos esos concejales en silencio al lado de Daniel Quintero, yo espero con franqueza, con todo el corazón, que la ciudad de Medellín no los vuelva a elegir. Han sido cómplices de la corrupción por tener unos puestos y unos contratos. Se han quedado en silencio. Lo que juraron, defender la Constitución, la transparencia, la ley, no lo están cumpliendo. Lo lamentamos, eso sí, ojalá la ciudad de Medellín abra los ojos. ¿Vendrán cambios? Sí, está el gobierno del cambio, el cambio en Medellín, el cambio de la corrupción, el cambio hacia la corrupción, que es lo que se volvió la forma tradicional acá en Medellín, disfrazado de independencia con el clientelismo más grande. Sus aliados son los clientelistas más grandes. Seguiremos en esa denuncia. Algún día caerán todos estos bandidos. Algún día caerán sus aliados en los órganos de control, silenciosos, amigos, todos con cuotas y con jefes políticos. La ciudad se va a sobreponer a esta terrible noche de 3 años y 2 meses ya. Lo superaremos y viene la batalla más dura, la batalla contra la politiquería, la batalla entre la ética y los sancochos, las tablets, los marranos. Los vamos a vencer. Gracias, señor presidente.